Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 27 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que juntos perseveremos en ella, que nuestra fe siempre siga progresando para así alcanzar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 de Pedro 1:9. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que, guiados por la palabra del Señor, ustedes y yo perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Dejémonos guiar de la palabra de Dios para que en nuestra vida no vayamos por el mundo caminando en tinieblas, sino que seamos, como dice en Filipenses 2:15, como esa estrella, como esa antorcha que brilla en medio de una densa oscuridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por la palabra de Dios y perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: ¿algún enemigo ha hecho esto? Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogerlo en mis graneros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 27 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesucristo, esta parábola nos va a explicar aquí mismo en Mateo capítulo 13, del versículo 36 al 43. Ahora, muy importante, como el Señor, a través de la Sagrada Escritura en el Evangelio de hoy, nos muestra cómo en su iglesia hay buena semilla, hay personas que dan buen fruto, y también hay la cizaña, las personas que tropiezan, que se equivocan. Mas, sin embargo, el Señor deja que a los dos crezcan juntos. Y podríamos pensar, pero ¿por qué? Si los malos deberían de desaparecer, los malos tendrían que morirse según nuestra limitada
nuestro limitado conocimiento. Podríamos pensar así, pero los que roban, los que secuestran, los que matan, los que violan, los que trafican, ellos deberían morir, podríamos pensar a la ligera. Mas el Señor en su parábola hoy nos dice que Él no quiere que esas personas mueran. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie se muera, que se convierta y que viva. La clave está en la conversión. Dios ama al pecador, o sea, a ustedes y a mí que somos pecadores, mas Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de cada uno de nosotros que tenemos que hacer diariamente? Esforzarnos con todo nuestro corazón de acercarnos al Señor, y a través que ustedes y yo nos acercamos al Señor dejándonos guiar de su palabra, dejándonos guiar de su enseñanza, dejándonos guiar de su evangelio, entonces nos acercamos así más al Señor. A la vez vamos dejando nuestros malos hábitos, nuestros malos vicios que nos llevan al pecado, vamos desechando eso de nuestra vida, para que podamos, como dice allá en Santiago 1 del 21 al 22, desechar toda malicia de nuestra vida, recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no contentarnos con escucharla solamente, sino ponerla por obra. Ahí ustedes y yo seremos esa buena semilla que da fruto. Por eso a veces en la iglesia hay muchos escándalos y muchos a aquella persona que comete, que se tropieza, que se cae, que comete un error, lo quieren hasta enterrar vivo, más si es un obispo, si es un sacerdote. Con todo, el Señor, por ejemplo, allá en San Juan capítulo 8, del versículo 1 al 10, recuerdan la parábola, recuerdan el pasaje de la mujer adúltera que le traen a Jesús, y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque a veces ustedes y yo nos queremos colocar en el lugar de Dios como jueces. Queremos colocarnos en el lugar de Dios y nosotros decidir qué está bien, qué está mal. Nosotros queremos decidir si aquella persona debe de vivir, o hasta muchos dicen ellos deberían de morirse, deberían de desaparecer. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces podríamos pensar ahora lo siguiente, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que se portan mal? ¿Qué sucede con ellos? ¿Por qué el Señor no les toma en cuenta su pecado? ¿Y por qué el Señor no les corrige, no les da conforme se merecen sus obras? Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pedro en Primera de Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que, vamos a ver qué es lo que es la voluntad del Señor respecto a las personas que no se convierten, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren acercarse al Señor, que por un tiempo se creen invencibles, creen que sin Dios pueden hacer todo. Sin embargo, el Señor, como dice el Salmo 103 del versículo 8 a 10, es paciente, Él es lleno de misericordia, lleno de compasión, lento para la ira. Miren, esto es lo que muchos de nosotros muchas las veces no entendemos. Cuando alguien nos ha hecho mal, cuando vemos tanta gente que obra el mal en el mundo, nosotros muchas veces pensamos, pero entonces el Señor les debería o bien iluminar o eliminar, una de las dos. Entonces queremos nosotros decirle a Dios lo que tiene que hacer. En Romanos 9:20, así, ¿tú quién eres para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer o pedirle cuentas a Él? Bien, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen. Esto va para aquellas personas que, sabiendo que cierta cosa es pecado, que cierta actitud, cierta acción lleva al pecado o es pecado, y son de las personas que dicen, Diosito perdona, y podemos nomás pecar, podemos ir a los brujos, podemos hacer tantas cosas, Dios perdona. Miren lo que dice la palabra de Dios. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa. La promesa del Señor es que Él va a dar a cada quien según sus obras. Romanos 2:6, Apocalipsis 22:12.
Ustedes pueden leer todo el libro de Ezequiel. El Señor nos va a dar, por ejemplo, ahí en Ezequiel 24:14, nos dice que el Señor va a dar a cada quien según su conducta y según sus obras. Muy importante. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Entonces, aquí nos explica el Señor por qué a veces vemos personas que obran el mal y parece que les va bien. Dice el Señor que Dios a ellos también les ama y no quiere que perezcan, que se pierdan, sino que se conviertan y que vivan, que se conviertan y que salven su alma, que lleguen al conocimiento de la verdad y se conviertan y se salven, como dice en 1 Timoteo 2:4. Entonces, esto es lo que a veces ustedes y yo no entendemos. Y con esto el Señor nos va aclarando nuestro conocimiento y más bien nos va iluminando para que ustedes y yo, en momentos cuando veamos muchas cosas que pasan en el mundo, en vez de pedirle al Señor que les ilumine, hay que pedir por ellos también que se conviertan para que se salven. Nosotros no somos nadie para mandarle a una persona al infierno. Oh, él hizo esto, ella hizo aquello, se va al infierno. Solamente Dios sabe a dónde se va la alma de cada persona. Mientras tanto, ustedes y yo tenemos que acercarnos al Señor siempre y también dejarnos guiar de su palabra para que en la viña del Señor, en la iglesia del Señor, en ese campo, no seamos la cizaña, sino seamos el fruto. Vamos a leer la primera carta de San Juan, capítulo 3. Bien, primera carta de San Juan, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Entonces, el apóstol San Juan nos va a nosotros a decir una de las condiciones para acercarnos al Señor, la cual es romper con el pecado. Cuando ustedes y yo vivimos unidos al pecado, entonces somos esa cizaña, esa piedra de tropiezo para los demás, para los creyentes. Y el pecado nos lleva a la perdición de nuestras almas, mientras que la conversión nos lleva a la salvación de nuestras almas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Todo el que comete pecado, comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para romper los pecados, pues en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto a Él. Hijos míos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo, porque Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando ustedes y yo no queremos escuchar la palabra del Señor, y porque no escuchamos la palabra del Señor, no sabemos el camino, no sabemos por dónde iniciar para acercarnos más al Señor y para llegar al conocimiento de la verdad y así salvarnos, ahí es cuando somos una presa fácil para el enemigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 nos dice que sean precavidos, sean sobrios, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien está débil en la fe, para apartarle aún más de la fe, para aislarle. Entonces se le presa fácil suya para que la palabra de Dios no llegue a su corazón, como dice en Lucas 8:12, y no crea y se salve. El Señor Jesucristo
nos explica acerca de la parábola de la semilla del trigo y la cizaña, aquí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 36. Aquí vamos viendo que en la iglesia de Cristo hay trigo y hay cizaña. Hay católicos que se portan bien, hay católicos que no obedecen. Sin embargo, el Señor dice, déjales que crezcan, no sea que arrancando la cizaña también se arranque el trigo. Hay muchos santos que tienen un gran testimonio. Antes vivían una vida que no era tan agradable a Dios, pero ellos lucharon y perseveraron en abandonar esa vida por alcanzar al conocimiento de la verdad, por conocerle más al Señor, para así salvar sus almas. Y es un ejemplo para ustedes y para mí seguir. Por ejemplo, en Hebreos 13:7 nos dice que vean a sus dirigentes y imiten su ejemplo. Por eso, por ejemplo, nosotros, cuando miramos a un santo, ¿qué pensamos? Si él pudo perseverar, progresar, obedecer al Evangelio de Cristo, también ustedes y yo podemos imitar eso y hacer lo mismo. San Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo él mismo nos explica la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13 del versículo 36 en adelante. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y la semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el quien la siembra, esa semilla, la palabra de Dios, es Jesucristo. El campo es el mundo. El campo donde Jesús siembra la palabra de Dios, esa semilla, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los que obedecen y permanecen unidos a Jesús y perseveran en el Evangelio de Cristo, de quienes la fe está siempre progresando, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Y la cizaña son los hijos del maligno. La cizaña son los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? 1 Juan 3:8. El que comete pecado es del diablo. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores, los ángeles. Entonces el enemigo es el diablo, el que siembra la cizaña. La siega o la cosecha es en el fin del mundo. Allí en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46 nos dice que cuando Jesús va a juzgar a las naciones en el fin del mundo, va a separar a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda, y va a juzgar a cada quien según sus obras. Tuve hambre, me diste de comer; tuve desnudo, me vestiste; estuve forastero, me recibiste en tu casa. Y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad. Allá en Lucas capítulo 17 del versículo 1 en adelante nos dice la palabra de Dios: ay de aquel por quien venga el escándalo, más le vale que le cuelguen del cuello, le pongan una piedra de molino, se hunda al mar, antes que haya escándalos. Mateo 18:6 dice: antes que a caer a uno de estos pequeños. Entonces, por eso es que ustedes y yo tenemos que dar siempre, como dicen en Mateo 3:8, frutos dignos de conversión. Tenemos que ser esas personas que, iluminados de la palabra de Dios, la ponen por obra, y de esa manera incluso los que no creen en Dios dan gloria a Dios por nuestras buenas obras. Mas nunca debemos de ser
piedra de tropiezo para nadie, como cuando alguien está queriendo ir a misa y desanimale, oh no vayas a la misa, vamos al fútbol, vamos al vóley, vamos a cocinar, vamos a la barra, a la discoteca. O cuando alguien está invitando a rezar el rosario, nunca falta aquella persona, pero que sea rápido, pero que termine rapidito. Y hay tiempo para todo, para el celular, para muchas cosas, y cuando se trata de las cosas de Dios, ahí tiene que ser rápido. Esa actitud no es correcta. Dios es el primero, el segundo y el principio y el fin en nuestra vida, y Él se merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra dedicación, no las sobritas, no lo que nos sobra de las demás actividades que ustedes y yo hacemos. Bien, y los arrojarán en el horno del fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos, que oiga. Entonces la palabra del Señor hoy nos invita a que ustedes y yo seamos aquellos que al escuchar la palabra de Dios demos fruto, que ustedes y yo demos fruto con perseverancia, que no seamos ese motivo de escándalo, ese motivo de que otras personas más bien en vez de acercarse al Señor se alejen por nuestra actitud. En Hebreos, en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 11 al 12, dice que como forasteros, como inmigrantes aquí en este mundo, porque nuestra ciudadanía es la tierra celestial, el cielo, como inmigrantes aquí en este mundo, como forasteros en este mundo, no demos a nadie ocasión de caer, ocasión de hablar o ocasión de que se enfríe su fe a través de nuestra mala actitud, de nuestro mal proceder. Vamos a leer Jeremías capítulo, vamos a leer el capítulo 7 del versículo 1 en adelante, donde vemos un pasaje que nos habla acerca de la falsa seguridad, y nos puede suceder a nosotros eso de tener esa falsa seguridad, pensando que si somos personas que según nosotros, entre comillas, estamos dando frutos, puede ser que seamos más bien esa cizaña. Vamos a ver cómo nos dice Jeremías capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Palabra que dirigió Yahvé a Jeremías: ponte en la puerta del templo de Yahvé y predica esta palabra. Dirás: oíd la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entran por esas puertas, postraos ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este templo, en este lugar. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que mejoremos de conducta y mejoremos de obras. Allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice que nuestra fe siga progresando, nuestras obras sigan progresando. No es porque ya hice una buena obra ayer, hoy no la tengo que hacer. Tengo que siempre buscar hacer las buenas obras. Por eso Efesios 2:10 dice que Dios dejó las buenas obras para que las pusiéramos por práctica, para que las obedezcamos. Versículo 4. No confiéis en palabras engañosas diciendo: templo de Yahvé, templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. Porque si mejorad realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre hasta siempre. Pero si resulta que vosotros confiáis en palabras engañosas que de nada sirven para robar, matar
adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocíais. Luego venís y os paráis ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y decís, estamos seguros para seguir haciendo todas esas abominaciones. Entonces el Señor nos dice aquí que muchas veces nosotros tenemos una falsa seguridad. Podemos nosotros decir también, yo soy católico, pertenezco a la iglesia de Cristo, he hecho la confirmación, soy casado por la iglesia, he hecho bautizar a mis niños y pensamos que eso ya es lo maximito. Y dice el Señor que tenemos que mejorar nuestra conducta, nuestro proceder, porque a veces con nuestra falsa seguridad, ahí nos encerramos. Ya fui a misa el domingo, yo voy a misa cada domingo, soy una persona dominguera, cada 8 días voy a dedicarle tiempo a Dios, cuando Dios quiere que le dediquemos a Él 1 hora diario. 1 hora diario, dice Mateo 26, de 40 a 41. Entonces, por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es importantísimo que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios, la pongamos por obra y no nos quedemos solamente, la palabra de Dios es bonita, qué linda la palabra de Dios, me gusta el evangelio de San Mateo, de San Marcos, San Lucas, San Juan, casi todo, me lo sé todos los pasajes bíblicos. Bueno, qué bueno que lo leas, qué bueno que te alimente de la palabra de Dios, pero lo más importante es cuánto de eso, de aquello que escuchamos y sabemos, lo ponemos por obra. Ese es el detalle. Algunos pueden decir, el evangelio del trigo y la cizaña me lo sé de memoria. Pero a ver, ¿tú qué eres? ¿Trigo o cizaña en la iglesia de Cristo? En tu familia, ¿tú eres trigo o eres cizaña? En tu trabajo, ¿tú eres trigo o eres cizaña? En la escuela, en el colegio, en la universidad, ¿tú eres trigo o eres cizaña? O eres trigo y estás dando frutos para Dios, o eres cizaña que está siendo presa del diablo. Uno de los dos. Entonces, para terminar, el apóstol San Pablo nos da unas armas para que ustedes y yo, de hecho, podamos combatir contra el diablo, para que ustedes y yo podamos incluso vencerle al diablo, si nos dejamos llevar por las armaduras que nos da el Señor Jesucristo, y de esa manera no somos esa cizaña, la cual va a ser quemada. Mateo 3:12 dice que Jesús tiene en su mano la hoz para separar la cizaña del trigo, para agarrar el trigo y recogerlo, y para agarrar la cizaña y quemarlo, que ahí será el llanto y el rechinar de dientes, o el fuego que no se apaga. Efesios capítulo 6 del versículo, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Entonces, Dios, el apóstol San Pablo nos dice que tenemos que revestirnos de las armas de Dios para poder resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, acercaos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces aquí San Pablo nos va a dar una lista de armas con las cuales ustedes y yo nos tenemos que ceñir, nos tenemos que revestir. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Y entonces, importantísimo, dice San Pablo, que con la palabra de Dios y revestido de sus armas vamos a poder vencer. Pero eso no es todo.
sino que, o sea, que tenemos que perseverar, ser constantes, perseverantes, como dice en Romanos 12:12, que tenemos que mantenernos firmes. Hay un dicho que dice, lo difícil no es llegar a la meta, sino es mantenerse allí, porque qué fácil es uno hacer algo y lograr algo, pero ahora el trabajo viene en mantenerse allí. Por ejemplo, ustedes y yo podemos tener algún pecado que nos domina. Ustedes y yo y Dios sabemos cuál es ese pecado que hay dentro de mí. Por ejemplo, si hoy ponemos ese esfuerzo y tratamos, vamos a suponer que nos guste mentir, y hacemos el esfuerzo hoy con alma, corazón y vida de no decir ni una mentira pequeñita ni una grande, y no mentimos. Pero eso no quiere decir que ese esfuerzo que hicimos hoy ya nos sirve para toda la vida. Tenemos que seguir haciendo ese mismo esfuerzo todos los días. Y cualquiera que sea ese pecado que nos domina, tenemos que esforzarnos hoy, mañana, pasado mañana y todos los días para no caer en aquel pecado. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestíos de la justicia. Una de las armas que el Señor nos muestra a través de su palabra, uno, la verdad. Hablar siempre la verdad, ni de broma, ni por decir, es una mentirita chiquita. Mentira es mentira. Y cuando ustedes y yo obramos la mentira, Juan 8:44, dice Satanás es padre de toda mentira, padre de todos los mentirosos. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, es importantísimo que ustedes y yo jamás digamos ni mentiras pequeñas ni mentiras grandes. Mentira es mentira. Bien, Efesios 6:14. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. La verdad y el obrar la justicia son las dos primeras armas que nos da San Pablo para así combatir a los ataques del diablo, a los ataques del maligno. Hablar siempre la verdad y obrar siempre la justicia. Como Dios es justo, así también ustedes y yo tenemos que esforzarnos siempre por ser justo en todos y con todos. Calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz. El celo por el Evangelio de la paz es que ustedes y yo conozcamos el Evangelio de Cristo, amemos el mensaje de Cristo, vivamos el Evangelio de Cristo, transmitamos el Evangelio de Cristo y, si es necesario, defendamos el Evangelio de Cristo. San Pablo, él defendía el Evangelio de Cristo. Apolo defendía el Evangelio de Cristo. Y nos enseñan a nosotros también que tenemos que defender contra aquellos que atacan. En Tito capítulo 1 del versículo 9 en adelante, dice que hay personas que son vanos habladores. Vienen, hablan y que es necesario taparles la boca porque vienen a hablar tonterías. Pero siempre, primero, antes de nosotros intentar guiar a alguna persona que está perdida, es necesario que ustedes y yo nos alimentemos primero, que ustedes y yo amemos primero el mensaje de Cristo, lo conozcamos, que lo vivamos y luego que lo transmitamos. Bien. Embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos del maligno. Tener la fe como escudo es tener una fe fuerte. Ahora muchos decimos, tienes que tener fe, ten fe.
¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la certeza de lo que no se ve, es la seguridad de aquello que se espera. Pero ¿cómo ustedes y yo crecemos en la fe? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? No solamente diciendo yo quiero tener fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Si queremos que nuestros hijos crezcan en la fe, no solamente van a crecer cuando mi hijo ten fe, mi hija ten fe, tenemos que predicarles de la palabra del Señor. Ahora muchos podrían decir, es que son niños pequeños, hay que dejarles que crezcan. Segunda Timoteo 3:15 dice, desde niño conoce las sagradas escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Entonces, a veces cuando nosotros decimos, es que son niños, hay que dejarles, es porque tenemos nosotros ociosidad y vaguería de nosotros mismos alimentarnos de la palabra de Dios, y como a veces no lo hacemos, ponemos esa excusa barata. Oh, es que son niños. Pero más la palabra del Señor dice que desde que sean niños hay que enseñarles, hay que irles guiando en el camino del Señor para que así tengan la sabiduría que les lleva a la salvación de sus almas. Muy bien. Calzado los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos a ver cuál es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que a ustedes y a mí nos alimenta a diario, ese es ese yelmo de nuestra salvación, y la espada del Espíritu. Hebreos 4:11 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirle. Todo está visible ante aquel a quien todos hemos de dar cuenta. Si ustedes y yo nos revestimos de las armas de Dios, que son la justicia, la verdad, la justicia, el celo por el Evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces ustedes y yo vamos a poder resistir y ser constantes, perseverantes, porque habíamos mencionado hace momento, no se trata de que hoy me esfuerzo y eso es todo. El camino del Señor se trata de una perseverancia diaria, pasito a pasito, diariamente. No es que yo me he leído toda la Biblia, ya me sé todo y con eso, no, pero como decíamos hace momento, de todo lo que hemos leído, a ver qué ponemos en práctica. De eso es lo que Dios nos va a juzgar, acerca de cuánto ponemos en práctica, acerca de su palabra que nos alimentamos. Jeremías 17:10 nos dice que Dios nos va a juzgar a todos según nuestras obras. Ezequiel 24:14, Dios nos va a juzgar a todos según nuestra conducta y según nuestras obras. Entonces, por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo alcancemos y lleguemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Denle suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, la semilla del reino de los cielos, a más personas. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y, como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.